Bueno, ya vieron mi nombre, soy José Leiva. Eh, Quisiera que me conozcan un poquito. Soy licenciado en psicología clínica, también soy psicoanalista. Mi labor profesional y mi experiencia está alrededor de la práctica clínica, es decir, atiendo pacientes desde la psicología y el psicoanálisis. Y también la otra vertiente de mi trabajo es la docencia. Me dedico desde hace bastantes años a ser docente en institutos de educación superior, y a coordinar también el área de tutoría. Actualmente soy el coordinador del área de tutoría del Instituto Cibertec. Y bueno, eso, para que me conozcan un poco. Con toda confianza a lo largo de toda nuestra unidad número 2 me pueden llamar José. No tengo ningún inconveniente con que me llamen por mi nombre y de esa manera tenemos una interacción más cercana también. Eh, Voy a establecer solamente un par de reglas para lo que va a ser nuestra clase de hoy, que es que cuando deseen participar, tenemos un botón en el Zoom que es para levantar la mano y poder intervenir, solo para ordenarnos, ¿no? De esa manera. Y les voy a pedir que por favor tengamos nuestra cámara, perdón, nuestro micrófono apagado para evitar interrupciones. Solo cuando vayamos a participar, abramos el micro y de esta manera vamos a poder participar ordenadamente. Y antes de continuar, les voy a enviar también la lista de asistencia para que puedan registrar su asistencia de hoy. Es un link al cual van a ingresar. Se los voy a enviar por aquí, por el chat del Zoom. Les acabo de enviar en el chat del Zoom el link de la lista de asistencia para que puedan registrar su asistencia del día de hoy. Registran sus datos ahí y automáticamente la asistencia quedará registrada. Bien, luego de esta breve presentación de mi persona y de haber enviado la lista de asistencia, les quiero comentar cómo vamos a trabajar el día de hoy. Nuestra clase va desde las 6:30 del día de hoy hasta las 8:30 y lo vamos a dividir en tres momentos. En un primer momento vamos a recordar un poco lo de la clase número 1, que no es una clase sincrónica, sino ha sido asincrónica. Es un video que está colgado en la plataforma de la ENSAP. Vamos a recordar un poco eso. En un segundo momento nos vamos a dedicar al tema que nos concierne trabajar el día de hoy, que sería el tema número 2. Y en un tercer momento vamos a hacer un trabajo colaborativo acá en grupos, que será el producto de la unidad del día de hoy. Todo esto nos ocupará de tiempo hasta las 8:30, tal vez un poquito más. Eh, y de esa manera vamos a trabajar el día de hoy. Voy a pasar el PPT a esto. Bien, estimados participantes, este es el titular de una noticia que nos va a introducir un poco a pensar el tema de hoy. Dice, llamadas no, solo WhatsApp. ¿Estamos perdiendo la capacidad de conversar? Y el subtitular dice, vivimos hiperconectados e inmersos en una eterna conversación que se desarrolla de forma paralela y simultánea en distintos dispositivos y aplicaciones. La primera pregunta que quisiera lanzar para la sala, pueden alzar la mano o participar por el chat. La primera pregunta que quisiera lanzar es, ¿qué les hace pensar un poco este titular? Es un titular moderno, digamos, es del 2021, pero que poco a poco ha ido sido eh, más potencializado, ¿no? Esto de las llamadas, no solo WhatsApp. Bueno, abro la pregunta a la sala. ¿Qué les hace pensar este titular? Si me permite, sí. Fidelia, mucho Sí, gusto, te he escuchamos. visto cómo está. Sí. Mira, lo que el avance de la tecnología nos hace un poco ya hasta cierto punto estar pendientes de la tecnología, como su propio nombre indica, ¿no? El celular eh, pierde la parte humana, la parte del contacto con el ser humano, ¿no? Esa sería mi opinión, gracias. Gracias, Fidelia. Muy, muy importante e interesante lo que plantea Fidelia, cómo la tecnología nos empuja eh, a perder una parte humana. Si bien es cierto que la tecnología tiene una parte que favorece tremendamente, a ver,
al sistema de salud, por ejemplo, y a otros sistemas, hay otra parte de la tecnología también que nos deshumaniza. Me parece que Fidelia apunta un poco a eso. María, te escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, efectivamente, estamos perdiendo esta capacidad de conversar, porque en el WhatsApp nosotros podemos encontrar ya algunos mensajes predeterminados, prediseñados, ¿no? Los cuales están ya reemplazando, e incluso ya no escribimos, ¿no? Ya tenemos un formato ahí en el sentido de que podemos mandar como un mensaje para que nos pueda entender, ¿no? El mensaje determinado que nosotros podemos enviar al que está en nuestro contacto, ¿no? Y lo que usted decía, ¿no? Ya un poco que se está deshumanizando esta comunicación es, eh, que podamos tener entre las personas. Muchas gracias, María. Efectivamente, poco a poco usamos menos la inteligencia misma y las palabras, ¿no? Sino que eh, respondemos casi con formatos ya establecidos. ¿No les ha pasado que a veces eh, respondemos con stickers o con emojis? Ya ni siquiera el uso de la palabra. Eh, Participó María, ahora tenemos a Ricardo. Te escuchamos, Ricardo. Buenas noches con todos. Sí, hay una frase que siempre me decía mi padre con esto de la informática, estamos cerca pero lejos a la vez. Podemos estar inclusive en la parte personal o laboral en el mismo trabajo, pero no nos comunicamos inclusive dentro de ellos. Estamos encerrados en nuestro mundo, muchas veces estamos con nuestro celular y enviando mensajes, pero a su vez también puede unirnos, como en esta oportunidad de la tecnología y el WhatsApp en los trabajos grupales, ¿no? Si le vemos la parte positiva, es bueno esto lo de la conversación por WhatsApp, pero a su vez no intercambiamos directamente o físicamente y no sentimos la parte humana, como dijo una compañera, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por tu participación. Eh, claro, es como si la tecnología introdujera una paradoja, ¿no? La que estamos tan cerca, pero a la vez tan lejos. Me hubiese agradado traerles una imagen, se me acaba de venir a la cabeza, no la he traído, en la que hay dos personas sentadas al costado y sin embargo se hablan por el teléfono. Eh, Creo que esa imagen permite pensar bastante bien lo que está tratando de introducir Ricardo, que es que estamos tan cerca y a la vez lejos, ¿no? Como en este caso, miren, ¿quién podría pensar que hace algunos años podríamos tener una reunión como esta en la cual estamos capacitando respecto a un determinado tema a gente de distintas ciudades? Y en ese sentido es muy positivo, tiene un sentido utilitario. Sin embargo, hay otras partes en las que sí, verdaderamente la tecnología nos puede alejar. Pero sigamos pensando juntos. Y a María y a Ricardo les voy a pedir por favor que aplasten el botón de bajar la mano, ya que ya intervinieron, y escuchemos ahora a César Chiang. Disculpa José. Bueno, es Ivonne Ríos, yo había cambiado pero como el internet está lento, lo volví a cerrar, pero me olvidé de renombrar. Bueno, él es mi esposo, yo soy Un la... ratito, Ivonne, aprovecho tu intervención para pedirles a todos, por favor, que se renombren con su verdadero nombre y para no tener este inconveniente. Ah, ya, Ivonne, te escuchamos ahora sí. disculpe, ya, Ivonne Ríos, la que le habla de la Direza Huánuco. Mire, tengo experiencia por esto de la pandemia que yo realicé el teletrabajo, ¿no? Fue agotador realmente. No tenía horario de trabajo, me llamaban a distintas horas. Era una tensión, un estrés permanente, ¿no? Y yo lo que sentía era una extrañeza, ¿no? De poder abrazar a alguien, conversar directo, persona a persona. Se extrañaba ese contacto personal. Extrañé mucho esas emociones realmente, porque me sentía como un robot realmente, conversando a veces estoy como con la máquina, o sea, me sentía así, o sea que y extrañaba sentir las emociones y el contacto. Eso quería mencionar, José. Muchas gracias, Ivonne Ríos. Y nuevamente reitero, por favor, el pedido para que te puedas renombrar.
Gracias por tu participación. Eh, de hecho, sí, ¿no? O sea, a mí me hace pensar un poco esto lo que dice Ivonne y cómo la pandemia nos ha podido, eh, ha permitido que el mundo siga funcionando a partir de la tecnología. Sin ella tal vez hubiese sido mucho más complicado, ¿no? Y que también es importante poder pensar que no es lo mismo un contacto virtual que un contacto en cuerpo presente. Ojo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, para nada. Estoy diciendo que son encuentros distintos. Para hacer una pequeña viñeta nada más. Nosotros los psicoanalistas nos enfrentamos con un problema real cuando comenzó la pandemia. No sabíamos si un psicoanálisis era posible sin la presencia del cuerpo. Es decir, si podíamos atender a nuestros pacientes solo por la vía virtual. Fue una interrogante que mantuvimos abierta por un tiempo, y la verdad que la pandemia nos ha demostrado que sí, es posible. Uno se podría preguntar, pero ¿cómo no va a ser posible si los psicólogos y los psicoanalistas trabajan con la palabra y la palabra tranquilamente se traslada por una vía virtual, por una llamada, por una videollamada? Y sí, efectivamente, trabajamos con la palabra, pero parece ser que se requería algo de la presencia del psicólogo y del paciente en una escena para poder hablar. Sabemos que cuando interactuamos entre personas, cuando ponemos en práctica nuestras competencias interpersonales, no solo basta la palabra, sino se pone en juego otras cosas. Justo de esto vamos a hablar un poquito el día de hoy, más adelante en la parte teórica de nuestra clase. Gracias, Ivonne y Ríos. Godofredo, lo escuchamos. Buenas noches, José. Buenas noches, compañeros. También estoy, o sea, de acuerdo con varios de los comentarios, pero, o sea, en el caso de no es solamente el WhatsApp, ¿no? O sea, creo que se refiere en realidad a la parte de la virtualidad, ¿no? O sea, y el problema es que ya no se tiene ahí un conocimiento, pues, o sea, de persona a persona, de las emociones, no se generan vínculos, no se generan experiencias. eh, no hay a veces tampoco compromisos, ¿no? Eh, y porque justamente no estás en contacto con la persona, ¿no? No ves cómo reacciona, no la entiendes, no la escuchas, igual del otro lado, ¿no? Entonces no se genera ese mecanismo de comunicación, e inclusive a veces hay poca tolerancia también ya a las cosas, porque como por virtualidad las cosas se hacen, creo, con ciertas reglas, con ciertas normas o con ciertos grupos, y entonces cuando uno también a veces opina algo, te borran el mensaje y es como una censura. O sea, se establece o viene una avalancha de comentarios y de críticas, entonces se pierden ciertas reglas, ¿no? Del respeto y de la convivencia entre personas, ¿no? Y eso es la parte, creo que es lo que perjudica, ¿no? A nosotros, ¿no? Muchas gracias, Godofredo. Lo que dice Godofredo me hace pensar en algo y lo voy a plantear a modo de pregunta. ¿Cuántos de ustedes no han escrito por WhatsApp un ja, 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 sin ni siquiera sonreír? ¿Cuántos? Si me lo dicen por el chat con un yo también lo he hecho. Uno coge el teléfono, escribe ja, 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 sin ni siquiera sonreír. Creo que todos Muchas lo hemos veces, sí. muchas veces, todos lo hemos hecho, y creo que lo que dice Godofredo apunta un poco a eso, ¿no? A cómo la tecnología efectivamente tiene una parte positiva, nos permite trabajo con nosotros como tutores, con nuestros tutorados, es un instrumento fundamental, pero poder, cuando esto nos captura de otra manera, nos perdemos un poco. Vamos a ir por unas últimas dos intervenciones de Rosa y de Armando, y luego vamos a continuar con nuestro PPT. Rosa, te escuchamos. Yo quería participar también concordando con lo que dicen. La verdad es que la tecnología muchas veces nos ha unido, ¿no? Pero siento que también genera barreras. Muchas veces yo me siento identificada cuando voy a una reunión familiar, por ejemplo, y todos están en un momento conversando por sus celulares. Y muchas veces escucho decir, mejor hacemos un grupo WhatsApp y conversamos por ahí.
Entonces siento que, que las conversaciones actualmente, pues, si bien es cierto, los dispositivos móviles nos tratan de conectar a muchas más personas, a afiliarnos a grupos, estar capacitados, recibir asistencias, pero no hace una conversación netamente fluida o que, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que si tengo una conversación y escribo realmente lo que siento en ese momento, no sé cómo la otra persona lo puede interpretar, no sé si simplemente se queda mudo o tal vez sonríe. En cambio, no es como una conversación presencial, ¿no? Donde cuando conversas con otra persona ves la gesticulación, puedes ver si es empático contigo, si en algunas cosas te sientes acompañado. En cambio, mediante el dispositivo móvil no se siente así, las conversaciones muchas veces son frías y, como decías, ¿cuántas veces hemos escrito solo jaja o mandado un icono, pero no hemos sentido nada? O las conversaciones, por ejemplo, se quedan, te escriben a las 8 de la mañana o estás muy ocupado y contestas a las 10. Entonces, ese flujo de conversación que te interconecta también te distancia, ¿no? Muchas gracias, Rosa, por tus puntualizaciones. Vamos a escuchar a Armando y luego hacemos un comentario de los dos para pasar a a la siguiente lámina. Armando, lo escuchamos. Armando, no se le escucha. Armando, vemos que ya desactivó el silencio de su micro, sin embargo, no se le escucha. Tiene activo el micro, pero no se le escucha. Uy, lamentablemente no se le puede escuchar a Armando. A ver si en el transcurso de la clase lo puede solucionar y escuchamos su intervención. Voy a recoger un poco lo que ha dicho Rosa al final, como para poder cerrar un poco toda esta parte de sus participaciones. Rosa describía una escena, ¿no? Como a veces estamos en una reunión social y todos están en su celular y de pronto dicen, mejor creemos un grupo de WhatsApp y conversemos por acá. O como dice Rosa, un poco aludiendo al ejemplo también que yo decía, ¿cuántas veces hemos escrito un jaja? ¿Cuántas veces hemos contestado con un emoji? Y yo digo lo siguiente, voy a citarlo de Rosa textualmente. ¿Cuántas veces hemos escrito un jaja? Hemos mandado un emoji y esto resaltó. No hemos sentido nada. ¿Por qué resalto esto? Porque sentir algo es precisamente lo que caracteriza al modo en cómo nos vinculamos los seres humanos. Si yo te digo, mm, pásame ese lapicero, por favor, y tú volteas enojado, el hecho de ver la expresión de tu rostro me permite un poco entender también, ¿no? Entonces, sentir algo en la relación humana creo que cumple un papel fundamental en el modo en cómo nos vinculamos. Ahora, eh, todo esto de la conversación y cómo nos vinculamos y todo esto, ¿a qué tema creen que nos lleva? ¿Qué tema creen que nos convoca el día de hoy? Tal vez algunos ya lo vieron, o tal vez otros pueden ir lanzando sus ideas. Tal vez por el chat, como para hacerlo un poco más rápido. Eh, ¿Qué tema, si tuviéramos que titular a todas estas problemáticas que hemos dicho ahora, cómo lo llamaríamos? De hecho, eh, lo titularíamos tal cual como titula la clase. La clase del día de hoy, correspondiente al tema 2, titula Competencias interpersonales. Un segundo, vamos hasta acá. Competencias interpersonales. El día de hoy vamos a hablar de eso, de qué manera y qué variables intervienen en el modo en cómo nos relacionamos. Voy a hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Nuestro tema número 1 ha sido competencias personales. Y como dije al principio, van a poder encontrar una clase grabada del tema 1 en la plataforma virtual en el que hablamos de las competencias personales.
y en la cual, dentro del cual vamos a encontrar 5 puntos en las competencias personales. Lo van a poder revisar en la grabación. La competencia personal o intrapersonal tiene que ver con uno mismo. Intra, ¿no? Intra de adentro, intrapersonal. El día de hoy vamos a trabajar competencias interpersonales, que quiere decir en cómo nos interrelacionamos con el otro. Vamos a ver un video cortito de 2 minutos que nos va a permitir pensar un poco también las relaciones interpersonales. ¿Pueden ver mi pestaña de YouTube? Sí. ¿Ve? Sí, Sí. ¿verdad? Muchísimas gracias. Vamos a ver este pequeño video, es un poco cómico, pero también nos permite pensar en cómo nos relacionamos con los otros. Y cómo se soluciona también frente a un conflicto la relación con algún otro. Vamos a verlo. Inmigrar legalmente a los Estados Unidos. Ok, hemos visto una escena creo que en la que se describe bastante bien cómo se ponen en juego las relaciones interpersonales. Si tuviéramos solamente 2 participaciones para no extendernos en el tiempo, solo los 2 primeros que alcen la mano respecto de qué análisis cortito podríamos hacer del video que hemos visto. ¿No? Este video nos muestra bastante bien cómo uno se puede relacionar interpersonalmente. ¿Tendríamos alguna participación por ahí? ¿Qué análisis cortito podríamos hacer del video? ¿Qué podríamos decir? Recuerden que la participación viene siendo calificada también en el marco de este curso. ¿Sí? Godofredo, lo escuchamos. Ok, solo estas 2 participaciones, Godofredo y Héctor. Adelante, Godofredo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, en el video lo que veo es que no, o sea, hubo un conflicto. No pudieron entenderse los dos animalitos que estaban ahí. Y eso llevó a que no se resuelva, ¿no? Ninguno de los dos pudo pasar. Y tuvieron que tomar entonces una decisión las otras personas que estaban afectadas. Y estas personas, o en estos animalitos que son los que representan, ellos sí pudieron entenderse y solucionar el problema, cediendo uno de repente la iniciativa para que pase el otro, ¿no? O sea, el punto es que
acá sí hubo una solución de problema porque fueron, creo que empático uno de ellos, o ambos, ¿no? Para poder entender que ambos necesitaban cruzar y ambos necesitaban el puente, ¿no? Entonces, frente a esa necesidad, tuvieron que ceder y entender, ¿no? Ponerse, ¿no? Y darle solución, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Godofredo. Es interesante cómo Godofredo plantea el ceder como una manera de poder resolver un conflicto. Gracias. Héctor, bienvenido, lo escuchamos. Maestro, buenas noches. Participando, creo que en el video que hemos visto, eh, si hay una buena relación interpersonal, se soluciona todo problema, ¿no? Pero en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, cuando no hay una buena relación interpersonal, de todas maneras, creo que no vamos a cumplir nuestro objetivo, nuestra meta, ¿no? Eso sería lo que he visto, maestro. Gracias. Gracias, Héctor. Voy a leer un comentario que he puesto en el chat. Brigitte dice, la competencia de quién gana usualmente solo genera conflictos, mientras que un trabajo conjunto, colaborativo, ¿no? Trae muchos mejores resultados. Efectivamente. Y este trabajo en conjunto, colaborativo, en lugar de la competencia o en lugar del enojo, precisamente tiene que ver con las competencias interpersonales, como bien nos lo planteaba Héctor, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Eh, Hemos reflexionado un poco a partir de la problemática del WhatsApp y cómo hablamos menos en persona y más tecnológicamente. Hemos reflexionado a partir de este video y todo esto nos lleva a este tema, que son las relaciones interpersonales, ¿no? De qué manera nos relacionamos nosotros y para traerlo un poco al campo de nuestro trabajo, cómo nos relacionamos entre colegas y también con nuestros tutorados, ¿no? Creo que nuestra función como tutores requiere de una competencia interpersonal bastante bien elevada, por las problemáticas con las que nos encontramos, por el modo de abordaje con un tutorado, por la manera en cómo tenemos que conversar con él, por el modo en cómo escuchamos sus problemas, por el modo en cómo evitamos que deserte de un curso determinado. Todo esto requiere de nuestras competencias interpersonales. Vamos a ver qué nos plantea el PPT. Hoy día vamos a ver lo siguiente: el punto de competencias, la inteligencia emocional y, como hemos visto, el componente interpersonal. El objetivo de nuestra sesión del día de hoy es que ustedes puedan aplicar orientaciones sobre aspectos del desarrollo de las competencias interpersonales en los tutorados mediante ejemplos supuestos y reales. De hecho, al final de la clase vamos a ver un video que nos va a permitir pensar algunos ejemplos aplicativos de las relaciones interpersonales y ese va a ser el producto que van a entregar. Aquí está. En grupo van a identificar los componentes de la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social en un video que yo les voy a plantear. Eso lo vemos al final. Bien, como decía, para traerlo al campo de la tutoría, uno de ustedes nada más, uno de ustedes, ¿podría alzar la mano y responderme esta pregunta? ¿Por qué son importantes las competencias interpersonales en el campo de la tutoría? ¿Tendrán alguna importancia? ¿Por qué es importante que un tutor tenga eh, bien capacitadas las competencias interpersonales? Ok, tenemos la participación de Ivoni. Te escuchamos, Ivoni. Sí, José, es importante las competencias interpersonales porque así vamos a poder desarrollar nuestra función como tutoras, como es, por ejemplo, el de una comunicación asertiva, la empatía, ¿no? La escucha activa, la tolerancia también, porque ¿no? Hemos visto que el tutorado, como cualquier persona, pues tenemos, ¿no? Situaciones familiares, personales, laborales, somos un todo, ¿no? Que necesitamos entender toda esa situación de nuestro tutorado para poder orientarles y brindarles, ¿no? El acompañamiento para que culminen realmente sus estudios. Sin estas competencias interpersonales, difícil vamos a poder lograr ser buenos tutores. Perdón, no encontraba mi micrófono, ya está.
Muchísimas gracias, Ivonne, por tu participación y tu análisis. Efectivamente, un tutor requiere de ciertas herramientas como la escucha activa, la comunicación asertiva, la empatía, que nos va a permitir poder acercarnos a nuestro tutorado y de esta manera poder hacer bien nuestro trabajo y hacer que esta persona finalice el curso. O tener todo esto que Fidelia está diciendo aquí en el chat como habilidades blandas, ¿no? De hecho, la unidad 1 con su profesor Carlos y mi unidad 2 están destinadas a eso, a las habilidades blandas de un tutor. Claro que en terminología lo estamos planteando de diferentes, en otras palabras, ¿no? En este caso, en la unidad 2, bajo el término de competencias tutoriales. Bueno, entonces, creo que todos estamos de acuerdo en que, en que es importante la competencia interpersonal en un tutor. Yo no me imagino un tutor que no sea empático. Yo no me imagino un tutor que no sepa comunicarse. Yo no me imagino un tutor que no sepa escuchar. Yo no me imagino un tutor que no sepa acompañar. Es importante cómo un tutor se relaciona interpersonalmente. Entonces ahora vamos a cimentar un poco las bases de lo que sería una competencia interpersonal. Miren, este cuadro ustedes lo van a poder encontrar también en nuestro tema número 1. Y estamos abordando un poco este tema desde la inteligencia emocional. No sé si todos ustedes han podido escuchar sobre la inteligencia emocional. Creo que todos hemos escuchado sobre la inteligencia intelectual. De hecho, es a la que la inteligencia intelectual es a la que se le ha prestado mayor importancia y mayores estudios desde hace muchísimos años. Es decir, esta inteligencia en la que uno puede resolver problemas, puede con conocimientos, tiene un coeficiente intelectual. Pero a partir de un autor llamado Daniel Goleman, se le da también una importancia a otro tipo de inteligencia, y esa es la inteligencia emocional. Y miren ustedes qué interesante, la inteligencia emocional está compuesta de 5 componentes. ¿Cuáles son? Es la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, la adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado de ánimo general. Estos 5 componentes conforman la inteligencia emocional. ¿Ok? La inteligencia intrapersonal la hemos visto en nuestro tema número 1, los cuales les invito nuevamente a revisar la grabación. De hecho, el tema número 1 tiene una actividad individual. Vean la grabación completa. Al final tiene una tarea individual. Si tienen alguna duda, me pueden consultar por el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Esto es un recordatorio. Pasemos al segundo componente. Es la inteligencia interpersonal, que es la que nos compete trabajar el día de hoy. Miren qué interesante, está hecho de 3 elementos. 1, la empatía. 2, las relaciones interpersonales. Y 3, la responsabilidad social. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Aquí está, miren un poco esquemáticamente hablando, cómo la inteligencia interpersonal está compuesto de estos 3 elementos. Antes de seguir avanzando, ¿ustedes tienen idea de qué cosa es la empatía? Es un término muy usado, muy recorrido, sobre todo en el campo moderno de la psicología es muy usado. Vamos por una participación, 2 participaciones nada más. ¿Qué será la empatía, estimados participantes? Liliana, ¿qué tal? Bienvenida, te escuchamos. Buenas noches, José. Buenas noches con todos los compañeros. Empatía considero que es ponerse en el lugar de la otra persona, no hacer algo que si yo me pongo el celular me gustaría que me traten de esa forma o me gustaría ser tratada de esa forma. Considero que eso es empatía. Ok, muchísimas gracias, Liliana. La empatía sería entonces ese ponerse en el lugar del otro. Gracias. Adela. Adela, tu micrófono está desactivado. Sí, buenas noches, Carlos. No, José Arturo. Yo soy José. Hola, Adela, buenas noches. Sí, bueno, la empatía es como lo dijo Liliana, no es ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, como tutores, también nosotros tendríamos que comprender de repente las situaciones o las dificultades que podría tener nuestro tutorado en el proceso de aprendizaje, pero sin tratar quizás de tratar de resolver sus problemas, sino buscar conjuntamente con el tutoriado
y ver, ¿no?, de qué manera se podría solucionar dichas dificultades para que puedan seguir avanzando en el proceso de aprendizaje, ¿no?, de algún curso que podríamos estar tutoriando, ¿no? Eso sería Muchísimas mi aporte. gracias, Adela, muchísimas gracias. Muy importante e interesante lo que planteas, porque introduces que sí, efectivamente, la empatía es ponerse en el lugar del otro, pero también haciendo un abordaje objetivo, ¿no? Ujú, A mí me parece importante en este punto hacer una diferencia. Una cosa es cuando alguien es víctima de algo, por ujú, ejemplo, víctima de un robo o víctima de violencia, y otra cosa es victimizarse. ujú, Son cosas distintas. Efectivamente, nuestros tutorados de pronto pueden ser víctimas de algo, ¿no? Y que por ese motivo no pueden realizar tal o cual cosa, y ahí nuestra labor para poder acompañarlos y ayudarlos a terminar un curso. Sin embargo, cuando se victimizan o se justifican en alguna, para excusarse alguna labor, creo que ahí nuestra intervención tendría que ser otra, ¿no? Me parece muy interesante tu aporte en ese sentido. Adela, vamos a leer un poquito el chat, no todos nos van un poquito de tiempo. Vamos a leer lo que nos dice Teresa. La empatía es una habilidad social y emocional que nos permite conectarnos emocionalmente con los demás, comprender sus perspectivas y emociones y responder de manera adecuada y compasiva a sus necesidades. Efectivamente, fíjense cómo la empatía tiene que ver con esa... eh, es como un espejo, ¿no? Es como un espejo en el cual uno se, a partir de lo que piensa o supone que siente el otro, comienza a establecer límites para el trato, ¿no? Uno puede decir, por ejemplo, ¿cómo se sentirá si es que digo esto? Mejor lo digo de otra manera, ¿no? Esa suposición de cómo el otro se sentirá nos permite modular un poco nuestra manera de tratar al otro y de esa manera también poder comprenderlo y compartir algún tipo de vínculo mucho más saludable. Vamos a avanzar un poco en el PPT. Aquí está. Vamos por acá. Empatía. La empatía nos lleva a una, bueno, cuando tengamos una experiencia emocional, seguramente, dependiendo de nuestra capacidad y nuestra competencia interpersonal, aparecerá la empatía. Miren lo que nos dice el PPT, es muy interesante. La empatía es predominantemente cognitiva, es decir, a nivel de pensamiento, no solo es emocional, ¿no? ¿Por qué es cognitiva? ¿Por qué es de pensamiento? Porque involucra entender al otro, no solo sentir. O sea, uno podría decir que alguien empático es alguien que siente pena por el otro que ha sido maltratado. Pero no solo es eso, porque si nos quedamos solo en la pena estamos en el sentimiento. La empatía es algo más que eso. Es también entender al otro. Por eso la empatía tiene un componente cognitivo, es decir, de pensamiento, de comprensión, de entendimiento, y tiene un componente emocional, de sentir eso que siente el otro. A partir de esto que acabo de decir, vamos a leer el PPT. Miren, la empatía es predominantemente cognitiva, no solo emocional. Involucra un entendimiento y no solo un sentimiento. Un entendimiento y un sentimiento de qué? De las experiencias, inquietudes y perspectivas que tiene el otro, combinado con una capacidad de comunicar este entendimiento, sabiendo que ambos componentes de la empatía, cognición y emoción, se relacionan. Entonces me parece muy interesante este concepto porque permite ver los dos elementos que intervienen en una empatía, ¿no? El elemento emocional, que es lo que uno puede sentir por el otro. Si alguien viene y le dice, tutora, yo no puedo asistir a la clase porque la verdad tengo muchísimo trabajo, tengo 4 hijos y estoy muy estresada, la última vez mi hijo se me ha perdido. Uno puede sentir algo por esa persona y estamos ahí al nivel de la emoción. Y cuando uno comienza a entender a esta persona, estamos a nivel de la cognición. Entonces, primer elemento de la inteligencia interpersonal, la empatía. El segundo elemento de la inteligencia interpersonal se llama relaciones interpersonales, que tiene que ver con dar y recibir calidez, afecto y transmitir intimidad cuando sea apropiado. No en todo momento, ¿no? Sino cuando sea apropiado.
También tiene que ver las relaciones interpersonales con sentirse a gusto y cómodo en relaciones amistosas, con expectativas positivas en la interacción social. Sabemos que todos los seres humanos somos seres sociales. De hecho, la pandemia, cuando nos aislamos socialmente, era el término que utilizábamos, ¿no? Aislamiento social. Entonces, la pandemia, cuando nos trajo esto del aislamiento social, trajo también consigo una serie de sintomatología psicológica que se comenzó a aparecer en la gente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes no extrañaban a sus familiares? ¿Cuántos de ustedes no extrañaban ir a un parque, a una reunión social, a encontrarse con amigos, familia, colegas? Creo que varios de nosotros. Bueno, el afecto de extrañar ya es una manifestación sintomática a nivel psicológico. Y a veces ese síntoma de extrañar puede pasar a una depresión o a un cuadro ansioso. Entonces, ¿por qué digo esto? Para poder evidenciar cómo los seres humanos somos seres sociales. La socialización es una necesidad humana, psicológica. Sin eso nos morimos. Desde que nacemos estamos en interacción social. Les pregunto, ¿quién es la primera persona con la que interactuamos socialmente? De hecho, no hay una, hay varios a veces. Con la mamá. Con la mamá, con la mamá. Y yo digo varios bromeando un poco porque también es el médico, que a uno, el médico que está atendiendo el parto, los enfermeros, hay miradas posadas encima de ese bebé, hay deseos, emociones. Un bebé se ve atravesado por todas esas expectativas, bonito, gordito, guapito, flaquito, en fin, una serie de elementos sociales que atraviesan a una persona. Entonces, vuelvo a repetir, decía todo esto para poder evidenciar cómo los seres humanos somos seres sociales y esa es una necesidad. Sin eso, lamentablemente, nos morimos. Y segundo, el tercer elemento, perdón, de la competencia interpersonal. Uy, un segundo, acá. Y el tercer elemento de la competencia interpersonal es la responsabilidad social. Creo que es algo que conocemos como concepto eh, a partir de la edad de los 15 o 20 años en adelante, ¿no? Antes no se estudiaban y se ponía mucho sobre el tapete la responsabilidad social. Y lo que quería preguntarles a ustedes es, ¿qué entienden por responsabilidad social? ¿Qué sería que alguien sea responsable socialmente? Ese es el tercer elemento de la competencia interpersonal. ¿Tenemos alguna participación? ¿Qué sería la responsabilidad social? Y Bonnie, adelante. Y Bonnie, tu micro está silenciado. Es siempre tener presente de que desde que nos levantamos, amanecemos con una responsabilidad social, porque tenemos que ¿no? desarrollar muchas actividades, ¿no? A favor de la familia, o en el trabajo también a favor de la oficina, de nuestro trabajo. Y cuando estamos en la comunidad también hay mucha responsabilidad social, desde no tirar un papel en la calle, ¿no? Ceder la vereda a los mayores, ayudar a que crucen, ¿no? los ancianos la calle, es decir, colaborar, ¿no? ¿Ve? En todos nuestros comportamientos, en todas las actividades está nuestra responsabilidad social. Eso me parece que es. Gracias, Ivonne. Es decir, la responsabilidad social sería la responsabilidad que tenemos con el otro, ¿no? Y con los otros. Voy a leer lo que dice el chat. Pedro nos dice que la responsabilidad social es una contribución activa y voluntaria de cumplir con su deber. Efectivamente. Adela, te escuchamos como la última intervención de esta parte de responsabilidad social. Sí, de manera concreta podría decir de que la responsabilidad social es que desde nuestra misión debemos contribuir al bien común. Muy bien, muchísimas gracias. En nuestra misión tendría que estar inmerso el bien común. ¿Pero por qué? Porque precisamente somos seres sociales. No, no es porque, en fin, no es porque somos buenos, sino porque precisamente como somos seres sociales formamos parte de una comunidad y algún papel debemos de cumplir frente a esa comunidad.
Armando nos dice que la responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen que poseen los individuos, miembros de una sociedad o empresa, de contribuir. Un ratito lo perdí un poquito porque han venido escribiendo. Ahí está. De contribuir voluntariamente para una sociedad más justa y de proteger el ambiente. María nos dice que es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de nosotros los ciudadanos. Mientras estamos dentro de una sociedad, tenemos compromisos y obligaciones, nos dice Fidelia. Y finalmente Teresa nos manifiesta que la responsabilidad social es ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo tomar medidas para actuar de manera ética y respetuosa en la interacción con los otros, ¿no? Muy bien, María, también la responsabilidad social es un marco ético, porque es el marco ético desde el cual nos vamos a relacionar con los otros. Muy interesantes sus intervenciones, las de todos ustedes. Bien, entonces, para recapitular este tema 2 y la agrupación que estamos haciendo de las relaciones interpersonales. La competencia interpersonal, entonces, está compuesta de 3 elementos. Los tenemos acá en nuestro PPT. Empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social. ¿Ok? A partir de este pequeño recorte que hemos hecho de lo que es la competencia interpersonal, vamos a hacer una actividad grupal. Les voy a mostrar la consigna ahora. Aquí está. Bien. A ver, un ratito. Ya. ¿Qué vamos a hacer, estimados participantes? Yo les voy a mostrar un video ahora. Les voy a mandar el link en el chat también para que lo tengan, pero igual se los voy a proyectar ahora, ¿ok? Ahí está. Sí llegó al chat el link, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya. Entonces, les decía, les voy a mostrar un video y en grupo, luego de haber visto el video, van a identificar en qué momentos, o sea, hay 2 cosas que hacer. Identificar, 1, en qué momentos, y 2, de qué manera se presentan en el video los componentes de empatía, relaciones interpersonales y responsabilidad social. ¿Ok? Esos 3 elementos tenemos que poder ubicar en el video, en qué momento aparece y de qué manera. Bien, lo vamos a hacer en grupo. Bien, yo les voy a pedir que hagan una pequeña presentación de PPT, de un PPT nada más, en el cual podamos ubicar esto y vamos a trabajar en esto por unos 20 minutos aproximadamente. Vamos a en unas salas grupales. Luego de los 20 minutos, vamos a volver a la sala principal y cada grupo va a elegir a un participante que pueda exponer lo que han podido extraer de esta actividad a partir del PPT que van a presentar. ¿Se entendió o tienen alguna pregunta? José, vamos a hacer un PPT con estas 3 respuestas. Sí, solo un PPT en el cual van a decirnos a todos en qué momento y de qué manera se presenta la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social en el video que les voy a mostrar a continuación. Esa es el trabajo de ahora. Okay. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar a mostrarles el video? ¿Los Ninguna. grupos cómo se van a constituir? El día de ayer han formado grupos, ya están agrupados. Gracias. Jonathan Monchón, que es el ingeniero de la ENSAP que nos está apoyando en toda esta parte tecnológica, los va a agrupar ahora en el Zoom y cada uno va a tener una sala grupal en la que van a ir trabajando. Yo también voy a estar ingresando sala por sala de los grupos para ir resolviendo cualquiera de sus dudas. Bueno, voy a mostrarles el video y luego ya pasaremos a agruparlos. A ver. Un segundo, por favor. A ver.
Bien, prestémosle atención al video en clave de que vamos a tener que extraer en qué momento y de qué manera se manifiesta la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social en este video. ¿Ok? Veamos. Bien, es un video nada más de 1 minuto, lo voy a poner. Influenciador más grande, lo tengo en mi anuncio. Para poder verlo 2 veces. Para poder verlo 2 veces y, como les decía, ver el video en clave de en qué momentos aparece la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social, y de qué manera aparece. Veamos nuevamente. Bien, hemos podido ver el video. También tienen el link en el chat para que puedan ver el video nuevamente en grupo si es que así lo desean. Un segundito, voy a darle el host al ingeniero Jonathan para que nos pueda agrupar. Jonathan, ya está, tienes el host. Bueno, entonces, un segundo, Jonathan, no nos pongas en grupo todavía. Vuelvo a hacer hincapié. El trabajo es ubicar en qué momentos del video y de qué manera se manifiesta la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social. Eso en grupo. Lo pondremos en un PPT y vamos a trabajar eso hasta las 7:55. 7:50. Tenemos 20 minutos. Creo que es suficiente. Hasta las 7:50 vamos a trabajar en eso, en grupos, y luego a las 7:50 volveremos todos a la sala principal para poder exponer nuestro PPT, un integrante de cada grupo lo hará, y podamos establecer una discusión que nos sea fructífera para todos. Jonathan, ayúdame con los grupos, por favor. Sí, un favor, buenas noches con todos nuevamente. Por favor, ¿me podría brindar el anfitrionaje para poderlo crear? ¿Te dice anfitrión? ¿O aún no? No, aún no. Estoy seguro que sí. A ver. Sí, ya está. Y ahí voy, a ver un ratito. Yo creo los 5 grupos y como cada uno ya sabe a qué grupo va a asistir, ahí se van agregando automáticamente, ¿ya? Si alguien no lo supiera, que le haga la consulta a Jonathan, por favor. Que avise para yo mismo agregarlo. Se asignan manualmente. Son 5 grupos que tengo entendido, así que... Gracias, Jonathan. Ajá. Ahí se van a crear los 5 grupos, ¿ya?
¿Se crearon? ¿Ya formaron todavía? Todavía. Ah, ya, ok. Estoy poniendo los estamos nombres para que ellos se apurando. identifiquen de una vez. Ok. Ya está abierta todas las salas. Por favor, vayan ingresando cada uno a su sala correspondiente. Estimados participantes, Jonathan ya creó las 5 salas y cada uno tendría que unirse a la sala del grupo al que pertenece. Si alguien no sabe a qué grupo pertenece, por favor alce la mano para que Jonathan nos pueda ayudar con eso. Ok, Yuri no sabe a qué sala corresponde, Jonathan. Yuri Galindo. ¿Tienes la lista, por favor? Sí, justo estoy en ahí un momentito. Estoy, buenas noches. ¿No saben qué grupo está? A ver un ratito. Jonathan, ¿los grupos son los que se han creado el lunes? Sí, Son sí los lo mismos, sé. sí. Ah, ok. Por eso estoy diciendo quienes no saben su grupo para asignarlos de una vez. ¿Cómo se llama la señorita que no sabe su grupo, Yuri? María vamos en orden. Zenaida, por favor. Yo te ayudo, Momento, por Jonathan, y orden. vamos en orden. Yuri Galindo, Yuri Galindo, grupo 3. ok. Para que vaya uniéndose al grupo 3, Yuri Galindo. Rosa Ascue. Rosa Ahí es del Ascue. grupo 1. Rosa, tendrías que agregarte al grupo 1. Pide Sí, que, Rosa. Yo lo voy a asignar ya, grupo sí, 1. pide que la asignes, por favor. Pedro Grimaldo, que también lo voy afuera un ratito. Gracias. Pedro Grimaldo va al grupo 3. Lo voy poniendo. Yo supongo que todos los que están aquí en la sala principal son los que no conocen su grupo. Sí, casi la gran mayoría, 17. Ok. ¿Quién más falta? Sí conozco mi grupo, pero no sé cómo entrar a la sala. ¿Qué sala es? ¿Qué su nombre? Liliana Damián. Liliana Damián. Sí. Emma Poma, vemos que usted es del grupo 5. Ahí María voy, ahí voy. Zenaida, por favor, ¿qué grupo seré? Un ratito, despacio. Liliana Damián, un ratito. Sí, yo estoy en el grupo 2, pero no sé cómo entrar. No aparece la invitación. Usted está en el grupo 2. ¿Se llama? Liliana Damián, grupo 2. Te ayudo, Jonathan. Acá tengo la imagen del grupo. Sí, sí, un favorcito. Los demás no dicen nada. ¿Están en la sala o...? Por favor, ¿me podría decir María Zenaida en qué grupo? ¿Es la 1? A ver, María Zenaida. Cabrera, ¿no? Sí, está en el grupo 1. Sí. La mando para allá. María Gracias. Zenaida. Ya está. Cornejo Brigitte, estás en el grupo 2, para que te vayas uniendo allí. Los demás. Mario Ceballos, en el grupo 5. Fidelia. El problema es, grupo 2. disculpe, ¿cómo entro? ¿Cómo entro al grupo? Yo, Ricardo Jonathan, Mario. por favor, envíalo a... Sí, ahorita estoy buscando dónde está. Ceballos. Ceballos grupo 5. Grupo 5, sí. Fidelia Curi, podrías ingresar al grupo 2. El 3, no, yo soy del grupo 2, sí. Fidela Curi. ¿Cómo ingreso, por favor? Si está en una computadora, en la parte inferior dice sala para grupos pequeños. Le dan Ya la clic mandé ya.
Ok, gracias. Para quien esté acá, en la parte inferior del Zoom dice sala para grupos pequeños. Le dan clic y luego se unen al grupo al que pertenecen. Adelia Grimaldo pertenece al grupo 3. Adela, ¿podrías ir uniéndote al grupo número 3? Adela Celis. Sí, Adela Celis. Arturo, yo estoy en el grupo 2. Tu nombre, por favor. Adela Celis Trujillo. Ah, Celis, perdóname, sí, estás en el 2. Me guié por tu apellido Grimaldo, que es otra persona. Sí. Y te muevo Adela grupo Celis, 2. grupo 2. Ya estás. Grimaldo Pedro es del grupo 3. Grimaldo Pedro, grupo 3. Listo. El que dice PC Armando Yamoca es grupo 4. Armando Yamoca, grupo 4. Augusto, ¿quién Augusto? Augusto y Armando Kevin. Yamoca hay 2, tal vez a los 2 les mandas al grupo 4. Augusto Maldonado Chuchón debe ser grupo 4. Sonia Albino, grupo 1. Kelvin. ¿Quién es Kelvin? Ya, grupo 4. Rosa Tomairo. Ah, no, ya no. A Adela no la enviaste. Ya le envié. Ya no hay ¿Está nadie. acá? Solamente está usted y la señorita Rosa. Uy, sí, a mí me sale acá Adela, Kelvin y Sonia. Adela, ¿me escuchas? No, ya se movió. O tal vez no se actualiza. Ajá. Parece si no ya me hubiera escrito. A ver. No, ahí Sí, está. ¿Ves? sí, yo estoy en el grupo 2. Señorita Sí, Adela, salga de la sala y vuelve a ingresar, un favor. Salga de la sala del todo y vuelve a ingresar. Ya. Bien. Entonces, antes de continuar, les vuelvo a enviar en el chat el link para que puedan marcar su asistencia. Los que no lo han hecho, recuerden que es importante su asistencia porque certifica que ustedes precisamente han estado participando del curso y han estado presentes. Vuelvo a enviar en el chat el link de asistencia para que se puedan registrar. Bien, creo que así ya estamos todos. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a ir en orden. Primero grupo 1, luego 2, 3 y así sucesivamente. De cada integrante del grupo va a exponer una persona y puede agregar algo más, algún integrante del grupo si así lo desea. Una vez que expone cada uno de los grupos, mejor dicho, después de la exposición de cada uno, iremos haciendo un comentario, lo haré yo y también lo harán ustedes para poder discutir y hacer un conversatorio de esto. Eso como primer punto, estimados participantes. Y un segundo punto, seleccionen a un integrante del grupo que suba el PPT a la plataforma del ENSAP en la tarea número 2, ¿ok? Que es grupal, ¿no? La tarea número 2 es grupal y que este participante suba el PPT que han hecho como tarea grupal. ¿Bien? No lo tiene que hacer ahora, lo puede hacer después de nuestra clase, no es para hacerlo ahora, subirlo a la plataforma. ¿Bien? Bueno, dicho esto, vamos por el grupo número 1. Los escuchamos muy atentos e interesados. José, disculpa, antes de que también puedan empezar, Sí. mencionas que la tarea deberemos subirlo en la tarea de sesión 2, pero ayer también nos dijeron que subamos lo que hicimos ayer, un cuadro, en la sesión 2. Entonces, ¿cómo? O sea, vamos a subir en la misma tarea de sesión 2 tareas. Te explico y Jonathan que avale mi respuesta. Cada unidad tiene un determinado número de tareas, es decir, cada unidad es independiente de la otra, son distintas. Para el caso de mi unidad, que es la unidad número 2, ingresan a la unidad 2 y ahí están las tareas. El día de ayer me parece que han visto la unidad 1.
Ah, sí. Carlos. Entonces, entran a la unidad 1 y esa tiene otras tareas. Cada unidad tiene tareas distintas. Ah, ya. Y entonces ahora subimos en la unidad 2, ¿Dos? tarea 2. Dos. Sí. Y nos Y faltaría el tema 1. el tema 1, como dije al principio, fue una clase asincrónica, es decir, grabada. Está también en la unidad 2 y en la parte final de la grabación está la tarea que se tiene que hacer. Ah, ya. ¿Bien? Ok. Y esa tarea se subiría a la tarea número 1 de la unidad 2. Hoy día vamos a hacer la número 2 de la unidad 2 y en nuestra clase presencial vamos a hacer la tarea número 3. Ya, De esta gracias. manera vamos a trabajar. No, Liliana, gracias por tu pregunta porque permite aclararlo también para todos. Bien, equipo número 1, que proyecte el trabajo y escuchamos a quien le toque exponer. Ya, buenas noches, entonces voy a proyectar la IPPT. Nada. Adelante, Godofredo, muchísimas gracias. ¿Lo puedes agrandar un poquito, por favor? Se ve bastante pequeñito. ¿Lo pueden ver? Bien, perfecto, te escuchamos. Ya, bueno, entonces el grupo 1, bueno, hemos visto varias veces el video, ¿no? Porque se entrecortaba, pero hemos llegado más o menos a esta conclusión. Sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, bueno, hemos identificado varias situaciones y en este caso hemos colocado que la empatía nosotros lo hemos entendido, lo hemos identificado mucho más, por ejemplo, en el momento que el chico, o sea, hay varios momentos, pero lo hemos identificado más en el momento que el chico entiende a la señora en la parte final, donde ella, de forma, pues, obviamente alterada, lo acusa de que le ha tirado la manzana. Entonces creemos que el chico en ese momento, él se pone en el lugar de la señora y no se altera, no entiende que de repente no se ha dado cuenta y por eso le pide que mire el árbol. Entonces él mantiene la calma y comprende esa situación y entonces aclara la situación y cuando su intención en realidad era avisarle, ¿no? Entonces él no pierde, entiende que hay una confusión en ese momento, ¿no? Luego, en las relaciones interpersonales lo vemos en todo momento del video cuando hay la comunicación entre ambos. Primero, no verbal, cuando el joven ve a la señora y justamente quiere advertirle. Luego, cuando ella no lo ve y abre los ojos a raíz de la caída de la manzana y lo identifica como el posible agresor. Y luego se establece el momento de ese diálogo, luego reclamo y finalmente se aclara la situación, ¿no? Y en la responsabilidad social lo vemos bueno, lo hemos querido identificar en dos momentos, porque en el primero el joven quiso avisarle, ¿no? Está con una nubecita ahí, entonces quiere decir que él pensó en avisarle porque no quería que hubiera algún daño, algún accidente, que no se lastime al caer de la manzana. Y no lo pudo lograr porque la manzana ya cayó, ¿no? Y entonces luego, cuando la señora también se disculpa, ¿no? Entonces mantiene también entiende que se ha equivocado y que él no tuvo la culpa y pide el perdón también, ¿no? Así de forma concreta, ¿no? Gracias. Uy, estaba silenciado. Muchísimas Sí, gracias, ¿está bien? Godofredo, por mostrarnos el trabajo que ha realizado tu grupo. Está muy interesante el análisis que han podido hacer y cómo han podido ubicar cada uno de los subcomponentes de la inteligencia interpersonal, la empatía, las relaciones interpersonales y la responsabilidad social. ¿Algún grupo quisiera hacer o algún participante quisiera hacer alguna acotación, señalamiento respecto de lo que nos ha presentado Godofredo? Quisiera acotar también, ¿no? Precisar que dentro de las relaciones interpersonales, pues es una comunicación, en este caso, una relación interpersonal circunstancial, debido de que tal vez ellos no tienen algún tipo de acercamiento y también existe ese tipo de relaciones interpersonales. Por eso es que le habíamos puesto que al momento de conversar y luego cuando bueno, el joven, ¿no? La señora le reclama o piensa de que él posiblemente ha sido el que le ha podido
lanzar esa manzana. Entonces, son relaciones interpersonales también circunstanciales, que no necesariamente se tiene que involucrar sentimientos y entre otras cosas. Y la responsabilidad social sí hemos visto enfatizada en el de pedir disculpas, ¿no? De reconocer tal vez el error o presumir algo sin antes haber confirmado, que es importante también. Y la empatía lo hemos visto ya desde el inicio, porque al momento en el que se ve que el joven quiere avisar, entonces ya se pone en la situación de la señora. Solo eso, José Arturo. Muchísimas gracias, Rosa. Si ustedes se pueden dar cuenta, lo que estamos haciendo de alguna manera es aplicar en términos prácticos o en términos aplicativos, valga la redundancia, los conceptos que hemos estado teniendo. Digo esto porque de la misma manera, la evaluación que va a tener esta unidad número 2 va a ser como un pequeño caso en el cual ustedes van a tener que reflexionar y aplicar lo aprendido. Es decir, no va a ser una evaluación memorística en la que uno recuerda exactamente el concepto, sino que la evaluación de esta unidad va a ser la aplicación práctica del concepto, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, de alguna manera, estamos trabajando el tema de hoy, estamos extrayendo un producto, pero también nos estamos entrenando para nuestra evaluación de la unidad 2. Muchísimas gracias al grupo 1. Escuchemos ahora al grupo 2. Voy a dejar de compartir. Ok, Godofredo, por favor. Gracias. Grupo número 2. Me habían dicho que iba a exponer Fidelia. Fidelia, ¿podrías proyectar, por favor? Y te escuchamos. Ok, vemos tu PPT y te escuchamos. Es Liliana que va a hacer. Lilita, pasa. Discúlpame, Liliana, Sí, te escuchamos. No. Bueno, el grupo 2 identificó en qué momentos y de qué manera se ha demostrado la empatía en el video. Entonces, ¿en qué momento se demostró empatía? Es cuando el señor observa que le va a caer la manzana a la señora mientras ella estaba meditando. ¿Y de qué manera mostró empatía? El señor muestra su preocupación porque la manzana le caerá a la señora. Si bien es cierto, fue todo tan rápido que no tuvo la oportunidad de avisarle o alertarle sobre la situación, pero sí se evidenciaba que estaba preocupado, ¿no? Porque decía, le va a caer la manzana a la señora que está meditando. Y en caso de las relaciones interpersonales, ¿en qué momento fue cuando la señora observa al señor con una manzana y ella presume que él le lanzó la manzana, ¿no? Y se indigna? Pues, ¿de qué manera se evidencian esas relaciones interpersonales cuando el señor le explica tranquila y alturadamente que la manzana cayó del árbol y que no tuvo la oportunidad de avisarle? Y la responsabilidad social, ¿en qué momento se evidenció? Al momento en que ambos analizan el escenario y sacan la conclusión de no emitir, aquí se obvió eso, ¿no? De no emitir un juicio de valor. ¿Y de qué manera se evidenció la responsabilidad social? Cuando la comunicación asertiva y respetuosa que tuvo el señor y la señora al reconocer a ambos el error, ¿no? Eso era lo que el grupo 2, de una forma muy resumida, determinó de estos 3 tipos de valores. Muy bien, muchísimas gracias, Liliana. También muy bien trabajado y muy bien ubicado los momentos en los cuales se plantean estas variables o subcomponentes de la competencia interpersonal y también de qué manera se están manifestando. ¿Algún integrante del grupo o de otros grupos quisiera hacer alguna acotación respecto de lo que acaba de exponer Liliana? Sí, si me permite, al respecto, cuando nosotros hablamos de lo que es la empatía, vemos cómo el Señor expresa su expresión no verbal, ¿verdad? Muestra su preocupación. En cuanto a las relaciones interpersonales, muchas veces la señora presume inmediatamente, se va al feedback negativo.
Probablemente me quiso lanzar él con la manzana, ¿no? Esto nos trae mucha reflexión. Cuando se va a la responsabilidad social, nunca debemos emitir los juicios de valores antes de, y eso nos va a llevar en esta tutoría. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel, y es interesante lo que dice ella porque introduce una reflexión, ¿no? Como el juicio de valor a veces obstaculiza escuchar al otro. Gracias. Adela, te escuchamos. Sí, también quería puntualizar en el tercer elemento de la forma como el caballero, ¿no? le dijo a la dama de que prácticamente le da un consejo, ¿no? Y le dice, ¿no? Que antes de emitir un juicio debe saber escuchar a la otra persona. Y eso es muy importante también para nosotros como tutores, ¿no? Saber escuchar al tutoriado para poder también sacar conclusiones del problema o de la dificultad que podría tener en el avance del aprendizaje de algún curso, ¿no? Que estaríamos nosotros tutoreando. Muy importante el ejercicio y de verdad que nos ayuda mucho a nuestra formación como tutores del nivel intermedio. Esto era la parte que tal vez también nos faltaba a muchos, ¿no? Pero con este fortalecimiento en esta fase o nivel intermedio, creo que vamos a mejorar todos, porque a veces nos centramos más al conocimiento, ¿no? Y dejamos aspectos muy importantes, ¿no? Como tutores. Gracias. Muchas gracias, Adela. Sí, de hecho, en esta parte, porque la modalidad también es un poco limitante, lo estamos viendo así, y en nuestra parte presencial vamos a hacer esto de manera más aplicativa, más dinámica, cuando nos veamos en persona. Gracias, Adela. Pasemos al equipo 3 antes que nos gane un poquito el tiempo también. Equipo 3, ¿quién está a cargo de ustedes? ¿Quién va a exponer? Buenas Pedro. noches. Hola, Sí, Pedro. buenas noches, José. Buenas noches con todos y todas. Nosotros somos el grupo 3, ¿cuál es? Pedro, un segundito, discúlpame. ¿Han preparado el PPT para que lo puedan proyectar? Ah, ya, ahora sí. Bien, te escuchamos. Está silenciado, Pedro. Ya, hemos hecho, buenas noches, somos el grupo número 3, los integrantes que están observando en la pantalla, queremos avanzar un poquito y hemos tratado de poder describir cada una de las imágenes para poder nosotros... Bueno, la primera imagen nosotros hemos relacionado con la empatía, porque acá el joven que está ahí presente y viendo a la señorita que está haciendo un ejercicio de meditación y ve que la manzana está por caerse y se pone en el lugar de la otra persona para poder, trata de decirle que no, que tenga cuidado o algo, pero la otra persona está concentrada en su ejercicio y no puede escucharlo. Eso es, no me considero como una empatía. En la siguiente, las relaciones interpersonales, en el cual ya la señorita comienza a juzgar a la otra persona por haber caído la manzana y pensado que ella le había lanzado, ¿no? Hemos considerado también la responsabilidad social en el cual en una de ellas la señorita le pide disculpas a la otra persona, en el cual ya había comprendido que la otra persona, el joven, no le había agredido de esa manera lanzando la manzana. Es por nuestra parte la presentación que hemos realizado. Gracias, Pedro. ¿Alguien quisiera acotar? ¿Alguien del grupo o de pronto de otro grupo respecto a lo que nos ha podido plantear Pedro en este momento? A diferencia de los otros grupos, no digo que esté mal o bien, o mejor o peor, sino que han presentado de manera distinta, evidenciando el momento gráficamente en el cual precisamente se presenta cada una de las variables o los subcomponentes de la inteligencia emocional, y Pedro nos ha explicado de qué manera se está presentando cada una de ellas. ¿Alguien tuviera alguna acotación más? Ok,
Gracias, Pedro. Ustedes son el grupo 3, ¿verdad? Grupo Pasemos 3. al grupo 4. ¿Quién está a cargo del grupo 4? Pedro, por favor, hay que dejar de proyectar para que lo pueda hacer el grupo 4. Pedro, por favor, hay que dejar de proyectar el PPT. Muchísimas gracias. ¿Quién está encargado del grupo 4? María. María. Sí. Vemos lo que estás proyectando. Te escuchamos. Bien, gracias. Bueno, igual vamos a mencionar el trabajo que hemos realizado el grupo 4. Bien, hemos visto en relación a empatía en qué momento en el que le indica, bueno, el joven le indica que la manzana le va a caer, ¿no es cierto? Y hemos visto ese momento y otro momento de empatía en el momento también que la joven igual o la señora le pide disculpas. ¿De qué manera hemos visto que se ha traducido en lo que es una disculpa? Hay una capacidad de comunicación en ese momento, ¿no? Ahora, en el componente interpersonal, de relaciones interpersonales, hemos visto en qué momento explica que está debajo del árbol de manzano, que le va a caer, ¿no? En ese momento que él está preocupado de tratar de comunicar, como la señora está en su ejercicio, parece que es una yoga, ¿no? Y ahí vemos que no ha habido esa comunicación, ¿bien? Y ha generado, como hemos visto acá, conflicto, ¿no? El interlocutor, que es en este caso la señora, finalmente acepta esos dos momentos que hemos visto nosotros. Luego, ¿de qué manera se presenta? Se ha generado conflicto, pero a la vez, finalmente se llegó a una solución de este conflicto, ¿no es cierto? Lo que es responsabilidad social, en el momento cuando le explica que no se preocupe por el incidente o por la mala interpretación o el juicio de valor que se dio en ese momento, ¿no? Y otro momento es evitar el joven en todo momento pensó en evitar un accidente por la caída, ¿no? De la manzana que podría llegar a la señora. Y igual, cuando pide por segunda vez el perdón, hemos llegado a esa conclusión. Y de qué manera que ambos entienden el incidente, hay una comunicación asertiva, ¿no? Y en todo caso se ha hecho prevalecer o ver que generalmente algunas personas tenemos un juicio de valor, ¿no? Prediseñado, se podría decir, de parte de la señora. Eso podríamos, bueno, esto es lo que hemos desarrollado el grupo. Muchísimas gracias, María. Como pueden ver, nos estamos introduciendo también un poco a las problemáticas que se presentan en las relaciones interpersonales. Yo, por testimonios de varios tutores en talleres anteriores, conozco también las problemáticas con las que se enfrentan ustedes como tutores de la ENSAP, y creo que esas problemáticas guardan alguna relación con los problemas que estamos viendo ahora a partir de esta sesión, de este video. Y para hacer mención de esto, en nuestra sesión presencial nos encargaremos un poco de ver la manera en cómo podemos abordar un poco estas problemáticas con nuestros tutorados y cuáles son los marcos o los puntos hasta los cuales podemos abordar también y hasta los cuales no, como tutores. ¿Alguien tiene alguna acotación más respecto a lo que ha expuesto María? Kelvin, te escuchamos. Tu micro está silenciado. Sí, Ahora sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Soy de Kelvin del grupo 4. Bueno, yo creo que si nosotros practicaríamos, todas las personas practicaríamos lo que se ve en el video, pues viviríamos en una sociedad bastante buena, ¿no? Perfecta. Porque si cuando en un primer momento nosotros vemos que en este caso
el señor, vamos a llamarlo así, ¿no? Se hace empático porque se pone en los zapatos de la señora, ¿no? En una realidad que le es ajena a él en ese momento. Sin embargo, se preocupa por informarle que está a punto de sufrir un accidente, ¿no? Yo creo que eso es un claro ejemplo de que este personaje es bastante empático, ¿no? En cuanto a las relaciones interpersonales, yo creo que también es importante tener relaciones pensadas, ¿no? Porque si ustedes ven en un primer momento, la señora trata de culpar al señor porque es el único que está con manzanas en la mano, ¿no? Pero sin embargo, él mantiene la calma y le explica, ¿no?, qué es lo que ha pasado. Y ella, lógicamente, acepta su error y pide disculpas finalmente, ¿no? Y en cuanto a responsabilidad social, tal como habíamos considerado en el grupo, se trata de evitar un accidente, pues, ¿no? Considerando que la responsabilidad social tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moral, ¿no?, que tenemos las personas. Eso sería mi intervención. Muchísimas gracias, Kelvin, por complementar la exposición de María. Efectivamente, si pudiéramos en práctica estas herramientas para vincularse socialmente con los otros, tal vez viviríamos en una sociedad mejor. Y tal vez para traer nuestro campo seríamos mucho mejor tutores. No digo que seamos malos, pero digo que podríamos mejorar nuestra práctica como tutores, ¿no? Gracias, Kelvin. Bueno, María, te voy a pedir por favor que dejemos de compartir el PPT para pasar finalmente al grupo de oro, al grupo 5, al equipo número 5. ¿Quién está a cargo Sí, del buenas grupo? noches. Elsie, te escuchamos. Sí, ¿me permiten? Bien, bueno, nosotros, el grupo considera que del video observado, que la empatía que nosotros hemos identificado es cuando se presenta la conversación ya y el joven le dice que no se preocupe, ¿no? Y le recomienda y que tenga mucho cuidado pues en dar juicios anticipados, ¿no? O sea, la empatía se evidencia en el momento en que se entiende la situación y se desarrolla una comunicación asertiva, ¿no? En ese momento nosotros hemos identificado la empatía en el video. Las relaciones interpersonales, como todos han dicho, pues inicia, ¿no? Desde el momento en el que ya la persona presiente y todo con una comunicación pues no verbal. Después la verbal inicia en el momento en el que inicia con el reclamo, ¿no? El cual va mejorando justamente cuando se aclaran los hechos, ¿no? De parte de la persona. Y la responsabilidad social, consideramos nosotros, que se da en el momento en que el joven justamente observa y presiente que se va a caer la manzana, pero que finalmente no le comunica, ¿no? Y ahí se evidencia para nosotros una actitud pasiva, porque si entendemos por responsabilidad social lo que dijimos, ¿no? Es también tener el compromiso, la obligación de preocuparse por los demás, ¿no? Y en ese momento, si bien el joven lo presumió, lo presintió, pero quedó allí, ¿no? No generó ningún tipo de reacción, porque si le hubiera comunicado y todo, quizás se hubiera evitado esa caída de la manzana, ¿no? Entonces, estos son los 3 momentos en los que nosotros hemos evidenciado con todo lo que respecta al tema desarrollado el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Elsie. ¿Alguien desea acotar algo más acá del grupo o de algún otro grupo que desee también dar algún comentario? Sí, sí, José. Yo Doña, quería, analizando este video, veo que estos 3 elementos de las relaciones interpersonales, que es parte de la inteligencia emocional, no se dan por separado, ¿no? Estos elementos muchas veces se dan a la vez, ¿no?
digamos, se compenetran los tres elementos y a mí, particularmente a mí me es difícil así, en qué momento, de qué manera, porque yo creo que todo fluye en el momento, ¿no? Lo importante es de que, digamos, que hay que tener en cuenta para ser un buen tutor, tenemos que ser empáticos, definitivamente en todo nuestro accionar, ¿no? Y que las relaciones interpersonales, pues, tienen que ser de lo mejor, ¿no? La escucha activa, la comunicación asertiva, ¿no? La tolerancia, ¿no? Todas esas habilidades blandas que le llamamos en la docencia, pero que finalmente son relaciones interpersonales de tipo positivo, ¿no? Para ir, digamos, entendiendo a la otra persona. Y la responsabilidad social, pues eso también se tiene que dar en todo nuestro accionar. De este video me ha enseñado que realmente estos dos elementos los tenemos que aplicar en forma permanente. Y si no lo hacemos de algún elemento, lo podemos rectificar, o sea, corregir nuestros errores y tratar de amoldarlo, creo. Por eso la inteligencia emocional, yo creo que también se fortalece, ¿no? Esa era mi reflexión del grupo que hemos trabajado, José. Muchísimas gracias, Ivonne. Efectivamente, nosotros para fines didácticos y voy a decirlo en términos de metodología de investigación, para fines de operacionalización de una variable, los dividimos en estos subcomponentes para poder ver de qué estaría hecho cada componente de la inteligencia emocional. Sin embargo, en el momento práctico o de la aplicación práctica de la inteligencia interpersonal, efectivamente, como bien lo planteas, cada uno de estos subcomponentes actúan en relación. Ninguno es independiente del otro. Por eso están dentro del componente interpersonal. En ese sentido, comparto y coincido con la propuesta que tú estás haciendo, ¿no? Que te dificulta un poco a veces poder separarlos. Eso. Bueno, para ya finalizar, estamos a un minuto de terminar nuestra clase. ¿Podrías dejar de compartir, por favor? Muchísimas gracias. Entonces, este trabajo que cada uno ha hecho lo tendría que subir a la tarea número 2 de la unidad 2 de nuestro curso de formación de tutores nivel intermedio que está en la plataforma de la ENSAP. Recuerden, nuevamente se lo repito, que nuestro tema 1 está grabado y que hacia la parte final tiene una tarea, que sería la tarea número 1 de la unidad 2. Con esto estaríamos al día con tarea 1 y tarea 2. La tarea número 3 la vamos a hacer en nuestra fase presencial, que en el caso de mi clase va a tener lugar el viernes 5 de mayo en la tarde. Entiendo yo que ustedes comienzan el jueves 4 de mayo con otros docentes, otras unidades. En mi caso, mi clase va a tener lugar, como les digo, el viernes 5 de mayo a las 2 de la tarde. Bien, va a ser la última clase de la jornada presencial. Y ahí, bueno, trabajaremos presencialmente, nos conoceremos también, que va a ser muy, muy interesante, muy importante como para poder poner en práctica esto que discutíamos un poco al principio de la sesión, la diferencia entre una sesión presencial y una sesión virtual, ¿no? Y cómo el cuerpo presente contribuye a hacer otras cosas de otra manera. Siempre voy a decir que no es mejor o peor, sino que la presencialidad y la virtualidad trabajan de maneras distintas. Para responder a la pregunta de Fidelia, ¿cada uno subirá a la plataforma? No, es grupal, un integrante del grupo que lo suba. Y de esa manera tendremos la calificación de la tarea número 2. Bien, vamos a detenernos acá y nos conoceremos y nos veremos para trabajar el 5 de mayo en la ciudad de Huancayo. Encantado de poder conocerlos y gracias por la oportunidad de trabajar con ustedes. Hasta el 5 de mayo, ante cualquier consulta, yo quedo atento al grupo de WhatsApp. Ahí estoy. Y nada, tengan muy buenas noches. Hasta el 5 de mayo. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches y gracias, José. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias. José. Gracias, el grupo 5.
Gracias, buenas noches. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.